A Pedro le dejaron de tarea escribir un cuento para su evaluación final en la materia de literatura. Su trabajo fue por mucho el mejor de la clase. Tiempos después, Pedro estaba frente a su lab platicando con sus amigos por Facebook, y uno de ellos le recordó la tarea, la cual consistía en investigar sobre obras literarias y famosas. ¿Y cuál fue su sorpresa? En una de las páginas que encontró estaba aquella tarea que había entregado hace algunos años, pero tenía como autor el nombre de su profesora, quien se había llevado todo el crédito. No puede ser, ese es mi cuento. ¿Cómo puedo hacerme eso? Pedro se pone a investigar más sobre el dicho cuento y se da cuenta de que su profesora se volvió rica gracias a él. Ven a comer, hijo. ¿Qué te pasa? Nada, espérame. Voy a salir a caminar un rato. No me siento de humor. Mientras iba caminando y pensando en lo que había pasado, se encuentra a su grupo de amigos que iban llegando al parque. Hola, Pedro. ¿Qué te pasa? ¿Recuerdas el cuento que hice para literatura en la secundaria? Sí, estuvo súper padrísimo. Pues la profesora la publicó en internet como si ella fuese la autora. ¿Qué? Con razón siempre me cayó mal esa maestra. ¿Pero qué? ¿Acaso no conoce los derechos de autor, Pedro? No, ¿qué es eso? El derecho de autor, también conocido como copyright o derecho patrimonial, es un derecho exclusivo otorgado por el gobierno federal a los creadores de obras originales de autor. Esta ley es conocida como Copyright Act de 1976. Pero entonces, ¿qué es en sí el autor? El autor es la persona que crea una obra literaria y artística, por lo que los derechos de autor son el reconocimiento que da el Estado a los creadores de dichas obras. Otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Sí, además el autor puede ser conocido, es decir, contiene la mención del nombre, signo o firma con que se identifica a su autor. Anónimas, sin mención del nombre, signo o firma que identifique al autor, bien por voluntad del mismo, bien por no ser posible tal identificación, y seudónimas, las divulgadas con un nombre, signo o firma que no revele la identidad del autor. Pedro, yo encontré un artículo sobre la Ley General del Derecho de Autor. Puede servirte. ¿Y eso qué es? Es la ley que tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la nación, protección de los derechos de los autores, de los artistas, intérpretes o ejecutantes. ¿Cómo no lo supe antes para protegerme? Sí, es muy importante que conozcas más sobre esto. A ver, explícame. Mira, existen derechos morales y patrimoniales. En los derechos morales se menciona que el autor es el único, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación. Además, el derecho moral se considera único del autor y es inaludible, imprescriptible, irrenunciable e inembargable. Los patrimoniales son aquellos que corresponden al autor el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras o de autorizar a otros su explotación. ¿O sea que se le pueden dar derechos a otras personas para divulgar mi obra? Sí, exacto. Aunque el autor y su causante gozarán del derecho a percibir una regalía por la comunicación o transmisión pública de su obra por cualquier medio. Eso es muy interesante. También está el derecho conexo, que trata sobre que el artista, intérprete o ejecutante goza del derecho al reconocimiento de su nombre respecto de sus interpretaciones o ejecuciones, así como el de oponerse a toda deformación, mutilación o cualquier otro atentado sobre su actuación que lesione su prestigio o reputación. Pedro, yo también revisé ese artículo que comenta Viri. Es muy interesante y habla sobre todas las implicaciones jurídicas que tiene el plagio de obras. En él puedes revisar la ley de los derechos de autor sobre los símbolos patrios y de las expresiones a las culturas populares, además del dominio público, de las disposiciones generales, culturas populares, el registro público del derecho de autor, las reservas de derechos al uso exclusivo, la ley de sociedades de gestión colectiva y la ley del Instituto Nacional de Derechos de Autor, y también los procedimientos ante autoridades judiciales. En verdad es muy interesante, Pedro, deberías de revisarlo. Muchas gracias, amigos. No sé qué haría sin ustedes. Me han orientado mucho, pero me gustaría profundizar un poco más lo que me dicen sobre los derechos de autor. Claro, Pedro, si es lo que deseas, no dejes de asistir a la FES Acatlán el día 29 de octubre en el Salón 917. La institución #Ciberpedagogas dará una conferencia sobre los derechos de autor en la educación a distancia y estará de pelo. Son un equipo increíble.
Mucha suerte, amigo. Que pronto arregles tus... Created using Powtoon.